En los albores de la humanidad, cuando la tierra gemía bajo el peso de una corrupción insondable, cuando la maldad de los hombres se había multiplicado hasta el punto de que cada pensamiento de su corazón era continuamente solo el mal, una voz divina, poderosa y resonante rompió el silencio cósmico. No fue un susurro, sino un mandato que vibró a través de la existencia misma. A un hombre justo, un alma íntegra en medio de una generación perversa, cuyo nombre era Noé. Le fue confiada una misión que desafiaba toda lógica humana, una tarea de una magnitud tan colosal que parecía imposible de concebir, y mucho menos de ejecutar, con una fe inquebrantable, una convicción que trascendía la comprensión de sus contemporáneos. Noé levantó sus ojos al cielo. No buscaba una señal visible, pues la voz ya había sido su señal. En su corazón, la palabra de Dios había echado raíces profundas, y de esa semilla brotó la obediencia. Y así, contra toda razón, contra la burla y el escepticismo de un mundo que se negaba a ver más allá de sus propios placeres efímeros, Noé comenzó a construir. No era una casa, ni un templo, sino un arca, un refugio colosal, una embarcación sin velas ni timón, destinada a ser el último bastión de la vida, un santuario flotante contra el juicio venidero que Dios había profetizado. Día tras día, bajo el sol abrasador y las noches estrelladas, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, el bosque se rindió ante las manos incansables del hombre de Dios y las de su familia. Cada golpe de martillo, cada corte de sierra, era un acto de fe, una oración materializada en madera. La estructura crecía, imponente, majestuosa, desafiando no solo la burla y el olvido de aquellos que lo rodeaban, sino también la propia inmensidad de la tarea. Era una obra que consumió décadas de sus vidas, un testimonio silencioso pero poderoso de su devoción. Las gentes pasaban, señalaban, se reían, pero Noé perseveraba, su mirada fija en el horizonte de la promesa divina. Y cuando, finalmente, el último madero fue colocado con reverencia y el último clavo fue asegurado con determinación, el arca se alzó en la llanura como un monumento viviente a la obediencia incondicional. Era un gigante de madera, una fortaleza flotante en un mundo que, en su ceguera y arrogancia, aún no sabía lo que era el diluvio, ni podía concebir la magnitud de la purificación que estaba a punto de desatarse sobre la faz de la tierra. Su silueta masiva se recortaba contra el cielo, una advertencia silenciosa que nadie quiso escuchar. Entonces llegó el día anunciado, el momento culminante de la profecía y la paciencia. Un día que amaneció diferente, cargado de una quietud inusual. Desde los confines más remotos de la tierra, desde las selvas más densas hasta los desiertos más áridos, desde las cumbres más altas hasta las profundidades más oscuras, las criaturas de Dios comenzaron su marcha sagrada. No fue una estampida caótica, sino una procesión ordenada, guiada por una fuerza invisible, una llamada primigenia que resonaba en cada fibra de su ser. 2 a 2, macho y hembra, con una armonía que desafiaba las leyes de la naturaleza, se acercaban. Leones majestuosos caminaban junto a corderos mansos, águilas altivas volaban en círculos sobre gorriones diminutos, serpientes se deslizaban junto a conejos, y elefantes gigantescos avanzaban con paso medido. Era una procesión silenciosa, un desfile de la creación, cada especie moviéndose con un propósito singular, guiada por una voluntad superior que nadie podía ver, pero todos sentían. El aire se llenó de una expectación palpable, una mezcla de asombro y temor reverencial. Subieron la rampa de madera con un paso solemne, cada uno ocupando su lugar predestinado
especie. Era un testimonio vivo de la inmensa diversidad y la intrincada belleza de la creación divina, ahora reunida bajo un mismo techo, unida por el hilo conductor de la supervivencia. Los sonidos de sus movimientos, sus respiraciones, sus murmullos, creaban una sinfonía de vida contenida, esperando. Noé y su familia, con el corazón lleno de una mezcla de asombro, gratitud y una profunda responsabilidad, los acogieron con reverencia. Se convirtieron en los guardianes de la vida, los custodios de la esperanza en medio del amanecer de un nuevo juicio, una era de purificación que borraba el pasado para dar paso a un futuro incierto. Cada animal que entraba era una confirmación más de la palabra de Dios, un peso más sobre los hombros de Noé, pero también una reafirmación de su propósito. Cuando el último animal cruzó el umbral, un silencio denso y expectante se apoderó del arca. Con un estruendo sordo y final, la gran puerta se cerró. El cielo, que hasta ese momento había sido un lienzo de nubes grises, se oscureció de repente, como si una mano gigantesca hubiera apagado la luz del mundo. Y el mundo, ajeno a su destino, contuvo el aliento, sin saber que era el último aliento de una era. Primero llegó el viento, un soplo helado que arrastraba consigo el olor a tierra mojada y el presagio de algo inmenso. Luego, las nubes negras, densas y ominosas, cubrieron por completo el firmamento, transformando el día en una noche perpetua. Y finalmente, la lluvia no fue una llovizna, ni un aguacero. Fue una lluvia como nunca antes se había visto, una cortina de agua que caía con una furia inaudita, un diluvio que no conocía fin ni misericordia. Las aguas brotaron de los abismos de la tierra, de las fuentes del gran océano subterráneo, con una fuerza que desgarraba el suelo, y cayeron del firmamento, en torrentes incesantes, como si las compuertas del cielo se hubieran abierto de par en par. La tierra, incapaz de soportar tal embate, se ahogaba bajo la marea creciente. Ciudades, montañas, valles, todo fue engullido por la furia líquida. Solo el arca, esa mole de madera construida con fe y obediencia, permanecía en pie, elevándose lentamente sobre las aguas que lo rodeaban. Olas colosales, montañas de agua embravecida, golpeaban el casco del arca con una fuerza atronadora, cada impacto una prueba de su resistencia. El crujido de la madera resonaba en su interior, un sonido constante que recordaba la fragilidad de su existencia, pero la madera, impregnada de la promesa divina, resistía. El arca, contra toda expectativa, flotaba, meciéndose violentamente pero sin ceder. Se convirtió en un símbolo inquebrantable de salvación en medio del caos más absoluto, una brizna de esperanza en un mar de desesperación. Día y noche, la tormenta rugía sin piedad, una sinfonía de destrucción que parecía no tener fin. Los relámpagos, como venas incandescentes, iluminaban intermitentemente un mundo que se desvanecía bajo las aguas, revelando por un instante la desolación y luego sumiéndolo de nuevo en la oscuridad. El tiempo perdió su significado dentro de los confines del arca, donde la familia de Noé vivía en una constante vigilia, aferrándose a la fe. Y en el corazón de esa oscuridad impenetrable, en el momento de mayor desesperación, un rayo de luz divina, tenue pero inconfundible, atravesó las nubes más densas. Fue un recordatorio, una chispa de esperanza que disipó las sombras del miedo. Dios no había olvidado a los suyos, a aquellos que habían confiado en su palabra y obedecido su mandato. Su presencia era una fuerza invisible que sostenía el arca y a sus ocupantes. Dentro del arca, a pesar del estruendo exterior, la vida continuaba en su ritmo. Los animales, milagrosamente, descansaban en paz, sus instintos salvajes apaciguados por una gracia divina.
estaban protegidos por la promesa que los había reunido, un pacto silencioso entre la creación y su creador. Sus ojos reflejaban una calma que contrastaba con la furia del mundo exterior. Noé y su familia, unidos en oración constante, encontraban fuerza en la fe que los había llevado hasta allí. Cada día era un acto de confianza. Cada noche, una entrega. Hablaban de la promesa, se consolaban mutuamente y mantenían viva la llama de la esperanza, sabiendo que, aunque el mundo exterior pereciera, ellos eran los custodios de un nuevo comienzo. Su fe no era ciega, era una visión clara del plan divino. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La tormenta, que una vez había sido una presencia abrumadora y aterradora, comenzó a desvanecerse, transformándose en un recuerdo lejano, un eco en la memoria. La furia de las aguas disminuía, y con cada amanecer que traía una luz un poco más clara, la esperanza renacía en los corazones de los ocupantes del arca, como una flor que brota tras una larga noche, hasta que, por fin, llegó el momento tan anhelado. Las aguas que habían cubierto la faz de la tierra comenzaron a retroceder, revelando lentamente las cumbres de las montañas. El cielo, que había estado sellado por nubes negras, se abrió majestuosamente, revelando un azul profundo y sereno. Y la luz pura y vivificante del sol, regresó, bañando el mundo con un resplandor de nueva vida y promesa. Sobre el arca flotante, que ahora reposaba suavemente sobre las aguas menguantes, apareció el signo eterno, una maravilla de colores vibrantes que se extendía de horizonte a horizonte, un arco iris. No era solo un fenómeno óptico, sino la promesa visible de Dios, un pacto inquebrantable grabado en el firmamento para todas las generaciones futuras. Sus colores brillantes proclamaban con silenciosa elocuencia: nunca más destruiré la tierra con aguas, nunca más habrá diluvio para destruir toda carne. Era el sello de una nueva alianza, un compromiso divino de gracia y misericordia. El arca, después de su largo viaje sobre las aguas turbulentas, descansó finalmente sobre la montaña, sobre las cumbres del Ararat, como un barco que llega a puerto seguro tras una travesía épica. Y la tierra, liberada de su ahogamiento, volvió a respirar, exhalando el aroma de la renovación y la vida. Era el amanecer de un nuevo comienzo, una página en blanco en la historia de la creación. Una nueva alianza había sido forjada entre Dios y la humanidad, un pacto de vida y esperanza. La historia de la redención, el relato de la misericordia divina y la fe inquebrantable, había comenzado de nuevo, con Noé y su familia como los pilares de un mundo renacido. El sacrificio, la obediencia y la gracia se unían en este momento trascendental, marcando el inicio de una era de esperanza y la promesa de un futuro bendecido.